Por supuesto, a mí me gustaría obsequiarle un libro a cada uno de ustedes. Pero bueno, eso no se puede hacer porque hoy las ediciones cuestan lo que cuestan y después quienes se encargan de vender esos libros son las librerías. En este caso hay una librería en el centro de Lanús que vende los libros. De todas maneras, traemos algunos ejemplares que están acá. Nadie tiene obligación de comprar un libro, pero bueno, si alguien quiere adquirirlo, ahí está. Dicho esto, para que quede claro que no venimos a esta magnífica casa a hacer ningún negocio personal. Eso no. Cuando nos decidimos a escribir, lo hacemos con el ánimo de transmitir algunos conocimientos, bueno, que hemos adquirido en nuestra larga vida y que hoy tratamos de socializarlo con las amigas y con los amigos. Y hablar de la historia de Lanús. No se alarme, porque la historia de Lanús, no como ciudad ni como partido independiente, porque alguna vez esta localidad de Lanús perteneció durante mucho tiempo primero al partido de Barracas al Sur, y cuando Barracas al Sur se convirtió en el partido de Avellaneda, continuamos siendo un pueblo del partido de Avellaneda. Y esto se resolvió finalmente alcanzando nuestra autonomía un 29 de septiembre de 1944, que nacimos con el nombre de 4 de junio. Nacimos con el nombre de 4 de junio. Nombre, denominación del partido de Lanús, que fue el partido 111 en ese momento. Ahora hay 135 partidos en la provincia de Buenos Aires. Nombre que se debía a una manera de homenajear aquel golpe militar que ocurrió un 4 de junio de 1943, desde el cual terminó siendo presidente Edelmiro Julián Farrell, que era general del ejército y era vecino de Lanús, y el vicepresidente, alguien que después dio algo que hablar en la política local e internacional, que se llamó Juan Domingo Perón. Bueno, quiere decir que nuestra autonomía, el ser un partido independiente, no es históricamente, en términos históricos, no tan lejana. Arrancamos en 1944. Quiere decir que nuestra historia, no como partido, sino como territorio, se remonta al año, si ustedes quieren, 1516, con la llegada de Solís. No se asusten, no vamos a contar la historia, porque son 506 años. Y entonces, para que ninguno ni ninguna de ustedes se quede dormida mientras yo estoy con esta perorata, preferiría, si es que así lo desea, bueno, hacer algunas preguntas, algún interrogante que tengan sobre nuestra historia. La que arranca en 1516 y la que, bueno, la nueva etapa que surge a partir de 1944. En fin, que a Lanús no la inventamos, algún dinosaurio como puedo ser yo, como puede haber sido Quindimí. Ya venía de lejos y todo tiene su explicación. Y si hacemos, digamos, si ustedes tienen alguna inquietud y hacen alguna pregunta, trataremos de responderla si la sabemos, porque algunas puede ser que no las sepamos y no vamos a fabular, porque ojo con los viejos, ¿eh? Martín Fierro decía: es de la boca a los viejos donde sale la verdad. No siempre. Hay viejos fabuladores que la cuentan, como no tienen quien los deschave, porque suponen que los demás están muertos, cuentan, dicen la gilada más grande, total, y no es así, porque por ahí aparece otro viejo memorioso y ahí viene el sector europeo. Nosotros, bueno, a la medida que podemos, y que la memoria
nos responde. Si hay alguna pregunta o alguna inquietud, trataremos de responderla. Y si no, bueno, si no, después la buscaremos juntos. Porque el método para darle respuesta a las preguntas, sí lo tenemos por nuestro laburo de periodista, dicen algunos historiadores, ¿no? Yo digo, siempre como le digo a los chicos en las escuelas, no me tomen como un historiador, ¿no? Tómenme como un abuelo que les viene a contar cuentos. Y los chicos se enganchan enseguida y, bueno, te tiran de pantalón, chao abuelo, y eso a uno lo llena de satisfacción. Como acá ustedes son un poco más grandecitos que los alumnos de las escuelas primarias, digamos, bueno, hagan de cuenta que es un hermano mayor que en la mesa familiar le va a contar, aunque los peronistas tenemos fama de haber perturbado la mesa familiar, la fiesta de Navidad, porque bueno, el cuñado, esto pasa siempre, ¿no? De todas maneras, quedo a disposición y cuando nos dejemos de jorobar con nuestra historia, vamos a tener el gusto de escuchar a Ligüel, que bueno, es un hijo de Villacaraza. Yo digo siempre, debe ser descendiente por su presencia, pues, debe ser descendiente de Telomián Condié, que fue aquel gran cacique que se opuso a los conquistadores, que está en Caraza, es nuestro, anda por todos lados y ustedes ya van a ver. Yo subo la vara alta y ustedes después van a juzgar si soy un viejo fabulador o si dije la verdad. Así que bueno, a partir de ahora escucho. Si hay alguna pregunta, hay muchos temas. A ver entonces, Susana, ¿qué dice? Desconozco el contenido del libro, no lo he presentado, pero mi experiencia como peronista y joven en nuestro momento, en la época de Eva y Juan, si tuviste algún acercamiento con Eva, si la viste, cuál fue tu impresión de persona, del ser humano, porque como historiador la ves hoy, pero en aquel momento si tenés algún encuentro con los hijos para contar. Si algún relato, bueno, especialmente como siempre estoy acostumbrado a decir la verdad, yo jamás la vi a Eva Perón ni siquiera un metro. Nunca la vi. La vi en aquellos tiempos, cuando Eva vivía, yo como niño observé lo que significaba Eva Perón y sentí lo que significaba Eva Perón a través de lo que se vivía en mi casa. La veíamos en el cine, en aquellos famosos noticiosos o noticieros. Yo personalmente la vi una sola vez que vino a la luz y de muy lejos. Es lo mismo que a Perón nunca lo vi cerca, siempre lo vi muy lejos, Ahora, ¿qué sentíamos por Eva Perón? Y sentíamos un cariño muy especial. Cuando fallece Eva en el año 1952, yo tenía 14 años. Era un obrero gráfico, trabajaba en la imprenta, estaba laburando y a la noche de ese fatídico día del 26 de julio de 1952, estaba en un cine de barrio con una de mis hermanas. Tuve el privilegio de tener 3 hermanas mujeres y una de ellas era la que se encargaba de llevarme al cine, y cuando Gardel cantaba Sus ojos se cerraron, me metía la cabeza abajo porque yo no se lloraba, era chiquito, me daba pena. Pero en ese momento yo tenía 14 años y en uno de esos días de drama de los cines de barrio, eran las 20:25 cuando alguna señora del barrio comunica el fallecimiento de la señora. Bueno, en Lanús, que yo recuerdo y que está muy fresca en mi memoria, digo, tenía 14 años en ese momento, hubo como un manto de tristeza y se nos cayó la sonrisa, que recién pudimos recuperarla más o menos a partir del año 2003.
hasta el 2015 que se nos volvió a caer. Y ahora, bueno, ahora estamos luchando, no hay nada. Pero bueno, estas son las cosas. ¿Cómo veíamos eso? Y nosotros lo veíamos como una suerte de, como no éramos militantes políticos todavía, advertimos recién que era una llama revolucionaria cuando ya militábamos en política. En ese momento quedamos con una sensación de desprotección, como que se había muerto alguien que podía hacernos llevadera la vida, el humito del asado en los jardines los domingos, escuchar a Antonio Tormo, los italianos acá inmigrantes a Nicola Paone, los españoles a Angelillo o a Niño Utrera. Esas eran las mañanas. Después comer los fideos en la casa de la vieja, después ir a ver a Lanús, y el que era más grande iba a ver a la novia a eso de las 19 horas, 20 horas. Esa era la vida de Lanús, así era. Y se muere Eva, pero fíjense lo que nos pasa a nosotros. No me quiero extender mucho, ni bueno, perdón, pero bueno, a uno se le empiezan a piantar las palabras, ¿no? Fíjense lo que nos pasa a los peronistas. Es una cosa increíble y yo creo que es irrepetible en cualquier fuerza política del mundo. Juan y Eva. Juan el conductor. Eva la gran pontífice, la señora de puente, la gran realizadora, la llama revolucionaria. Bueno, y en lo mejor de sus realizaciones, se enferma gravemente y se muere Eva, la banderada de los humildes. Había que ver cómo fueron esos días, esa larga enfermedad que tuvo, en las esquinas, los oratorios, en las puertas a las puertas de lo que hoy es el Policlínico Perón. Ahí la gente rezando, en la esquina de mi barrio, en Pichiche y en Cativo, cómo se había levantado un oratorio que después se convirtió en un busto, que también tiene su historia. Bueno, había que ver el dolor de la gente. Y se muere. Y lo deja al general solo en la soledad del poder, que es dolorosa la soledad. Y pasan los años, y viene la dictadura, y viene la resistencia, y la florcita, no me olvides, para identificarse entre los peronistas, ¿no? Y vienen después la masacre de León Suárez, los fusilamientos en la regional de Lanús. Ahí, año 1956, ahí es cuando a los 18 años a mí me toca con otros compañeros, más o menos de la misma edad, que habíamos vivido ese tiempo del mito en el Jardín del Asado, del disco de Antonio Tormo, es decir, de Perón con su discurso, de la figura de Vita protectora, y que ya habíamos pasado por los bombardeos a Plaza de Mayo, y que nos toca en el año 56, que fusilen gente en nuestro barrio, que los asesinen, en la regional de Lanús, a esos 6 mártires nuestros, que fueron el teniente coronel Albino Irigoyen, el capitán Costales, el dirigente sindical Dante Lugo, los queridos hermanos Ross, Braulio, Clemente Ross y Norberto Ross, el arquitecto Osvaldo Albero, de Remedio Escalada, que mataron, y después un séptimo muerto, torturado y muerto a los 28 días de esa noche trágica del 9 al 10 de junio, Emilio Frey. Y eso nos causó un dolor terrible y una incertidumbre, pero había que hacer algo. Y entonces ahí comenzamos a militar en el peronismo hasta hoy, con luces, con sombras, con aciertos, con errores, con nuestras propias lacras, que también las tuvimos, y traidores, que también los tuvimos, porque el peronismo no nació en una probeta, ni nació en una convención partidaria, nació en el pueblo, y por lo tanto tenemos las mismas contradicciones que tiene el pueblo, donde está el Abel y donde está el Caín. Bueno, aquí estamos, y acá seguimos, pretendiendo llegar a la bandera de justicia social, soberanía política e independencia económica. Y en esa marcha
con la dictadura, con esto, con cesantías en el trabajo, algún tiempo de encierro. Vamos caminando y caminando y caminando. Y llegamos al año 2003. Y en el año 2003 aparece un tipo grandote, flaco, con un saco así. Y en aquel tiempo que a mí, por esas cosas del laburo, me tocaba dirigir una revista que se llamó Nuevos Propósitos. Y en el editorial puse: de la mesa de saldo de la política argentina, de la mesa de saldo de la política argentina, aparece este santacruceño, que como vemos, la posición que tiene es bueno apostarle una ficha. Y apostamos esa ficha. Y este flaco nos volvió a encender la sangre, y entramos a recuperar la sonrisa, y entramos a vivir otros días, otra forma, y dijimos, pero esto que es un sueño, nos pescamos. Y pasa un tiempo y estamos un poco mejor, y podemos ir a comer una pizza, y podemos ir al cine, y podemos tomarnos un día de vacaciones. Y se muere el flaco. Y la deja a Cristina sola en la soledad del poder. ¿A quién le pasó esto? A nosotros. ¿A qué movimiento político le pasó que en el año 52 fallece Eva Perón? Como dije, pasan unos meses y el 19 de febrero de 1953, allá en La Plata, un colectivero de manos callosas que manda de la cuna a una morochita con unos ojos así que va a ser Cristina. Es el relevo en la historia de las grandes personalidades. Dice, ¿qué nos pasa? Y bueno, nos pasa eso, que somos un movimiento que le pasa de todo, lo bueno, lo malo, y que tiene estos fenómenos políticos que realmente... Bueno, y entre el fallecimiento de Eva y el nacimiento de Cristina, hay un 30 de agosto de 1952. Y nace Policlínico, que después iba a ser el Policlínico Evita. Y el general viene a la inauguración de este Policlínico. Como yo digo, nunca lo vi a Perón cerca, ya siendo más grande, en la CGT, de lejos, y como Perón hacía así, lo empecé a pensar ese día, cuando fue la inauguración del Policlínico, ¿qué hacía? Estaba laburando en la imprenta de mi barrio, con el componedor en la mano, haciendo algún laburo de gráfico. Así que tampoco lo vi ahí. Pero sí me enteré que había mucha gente acá, mucha gente. ¿Y saben quién le dio las llaves simbólicas de este Policlínico al general? Un obrero de la construcción. Que esto demuestra cómo, qué tipo de relación había entre el gobierno entonces y el movimiento obrero y los trabajadores. Bueno, yo iba a escuchar una pregunta y al final hizo una. Ella me preguntó, yo le contesté, la próxima prometo que no va a ser tan larga. ¿Alguna otra pregunta de Lanús? Sí. Muy bueno el libro. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Marcelo Carvente, también colaborador en el libro, uno de los grandes periodistas de Lanús. Muchas gracias. Yo lo que veo que entre la autonomía de Lanús y las ideas autonomistas que arrancaron antes y la llegada de la independencia el día que vino el general y Lanús se separa de la identidad. ¿Cómo se produce eso? Porque yo entiendo que los primeros autonomistas eran conservadores y la autonomía se logra a través de un protomovimiento que tenía que ver con un destino distinto. ¿Cómo se ensamblan esas dos inquietudes que generan la autonomía de la luz? Mira qué pregunta, me voy a salir a los cascotados. Vos ves que pregunta. Bueno, pero la decimos y vamos a escuchar el güey.
la lucha por la autonomía de Lanús. Vamos un poquito más. El 7 de abril de 1852, 7 de abril de 1852, se funda el partido de Barracas al Sur, con un desprendimiento de lo que era el partido de Quilmes. El partido de Quilmes tiene ese nombre por la llegada a ese lugar, donde actualmente está el partido de Quilmes, de los denominados indios Quilmes, que en 1666 se escribía con K, Quilmes con K, no tienen ninguna connotación con el kirchnerismo. No era acá. En aquel tiempo los indios Quilmes son traídos esclavizados porque habían sido vencidos por allá arriba, los valles calchaquíes, y los traen caminando desde Tucumán hasta acá. Y ahí se asientan y se forma la reducción de los Quilmes. Y ahí se forma el partido de Quilmes, que va a durar, bueno, con un desprendimiento de ese partido, el 7 de abril de 1852 se crea el partido de Barracas al Sur. ¿Por qué? Porque el 3 de febrero de 1852 había ocurrido la batalla de Caseros, y ahí se había dado vuelta la tortilla, no precisamente a favor de las clases populares, sino que el conservadorismo se hizo dueño y se enseñoreó del poder en la República Argentina, y es por esa época que a Ana Carsi Lanús se lo nombra segundo jefe de la policía, que en aquel tiempo de la provincia de Buenos Aires era un cargo realmente importante. Bien, desde el 7 de abril de 1852 hasta 1904 existe el partido de Barracas al Sur, y ahí se transforma el partido de Avellaneda. Cuando llega 1904, algunos vecinos destacados de aquel tiempo, como fueron Poza, Viterbo y el Restituto Caraza, entre otros, y un personaje, Ignacio Plau, que tenía acá en la zona de Villas Industriales lo que llamaban el refugio, el rancho de Plau, que no era un rancho, era una quintita de aquella, pero donde Ignacio Plau reunía a lo más granado de la cultura ya de ese tiempo con la del centro de Buenos Aires. En 1904 ya en Avellaneda había crecido, habían aparecido instituciones como Raza, como Independiente, ya Lanús era un pobladito que dependía del partido de Avellaneda, pero que en 1906 ya había nacido en Talleres, un poco más adelante, en 1915 en Lanús. Bueno, es en 1904, 1905, donde comienzan las conversaciones con los primeros autonomistas. ¿Y por qué la autonomía? Y porque queríamos tener nuestro propio cementerio, elegir nuestras autoridades, nuestro intendente, cosa que hasta ese momento no podíamos. Y esa lucha por la autonomía dura 40 años. Se va a concretar recién en 1944, siendo presidente Farrell, siendo vicepresidente Perón, y acá en Lanús que había un vecino destacado, que era don Juan Ramón Piñeiro, amigo de ellos, de la época del colegio militar. Después él no siguió la carrera militar, y me imagino el diálogo en 1944, donde le había dicho: sí, muchachos, tenemos la manija, nosotros queremos la autonomía de Lanús, y esto ¿cómo le hicieron? Mira, hicieron al milico, pum, pum, tomá y hacete cargo. Por eso Piñeiro fue nuestro primer intendente, que le dieron, ustedes se imaginan cómo era Farrell y Perón, le dijeron: bueno, andá, ahí tenés la municipalidad, organizada y sos el intendente. Así eran las cosas. Y Piñeiro, entre el 29 de septiembre del 44 y el 1 de enero del 45, organiza la municipalidad, y él asume el 1 de enero del 45 como el primer intendente de Lanús, con el cargo de comisionado. Pero para responder la pregunta de Marcelo, ¿cómo fueron confluyendo las cosas? Y bueno,
Desde 1904 hasta 1944 pasaron cosas y el país era un país viviendo. No tenemos que olvidarnos de los episodios de 1907, la lucha de las escobas, la rebelión de las escobas, cuando en la zona de Barraca, de La Boca, por el alza terrible de los alquileres, las mujeres, bueno, decidieron a no pagar y cuando venían los oficiales de justicia con los bomberos, los corrían a escobazos. Y ahí también, ya que estamos, discúlpenme, pero hay grandes personajes de la historia que hay que recordar, como aquella gloriosa anarquista que fue Juana Rojo, la gran oradora del movimiento, y Miguelito Pepe. ¿Quién conoce a Miguelito Pepe? ¿En qué escuela nos enseñan de quién fue Miguelito Pepe? El gran orador de la revuelta o de la resistencia en el periodo de la lucha de las escobas. Miguelito Pepe tenía 15 años y era el gran orador que exhortaba a seguir con la huelga, a desparramar la huelga, a no tener miedo. Y muere con un balazo en la frente que le pega la policía de Ramón Falcón. Esas cosas pasaban en el momento en que acá se iniciaban las conversaciones por la autonomía. Y llega 1914, hay un gran acto en la Plaza Belgrano, esa plaza que lamentablemente ahora da asco. Tendríamos que tener una plaza con la gente pegada a la estación. Pero parece ser que los neoliberales, además de entretenerse sacando la figura de los próceres de los billetes y poniendo la figura de los animales, y es como un insulto que a la figura del brigadier Rosa le ponga la figura de un guanaco, bueno, sabemos que muy poco le va a interesar la plaza donde pasamos todo, donde pasa el pobrerío. Por ahí les interesa más iluminar 4 o 5 manzanas, que no está mal, pero bueno, preocuparte por la plaza y que esa plaza sea como cuando yo era pibe, que hasta te daban la película Chaplin al aire libre. Y era una plaza, y ahora es lo que es. Bueno, en esa plaza, en 1914, hay un gran acto, 3.000 personas, 1914, donde el doctor Melo, un gran autonomista, gran médico, en la huelga de 1917, la huelga ferroviaria, que fue brutalmente reprimida, hizo un banco de sangre y atendía gratuitamente a todos los heridos, que eran los ferroviarios. El doctor Melo convoca para hablar en ese acto a Alfredo Palacios, que en aquel tiempo era el gran tribuno. Después, lamentablemente, Palacios también tomó algunos rumbos en la política que me dejaron sus manchitas en los calzoncillos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La política es así. Claro, porque un tipo como ese, ser embajador de la revolución fusiladora, es como que se te caía un ídolo, ¿no? Pero pasó, yo no lo inventé eso, es la historia. Y en ese acto habla el Alfredo Palacios de aquel tiempo, por eso Florencio Sánchez, en una publicación barrial, en el barrio de La Boca, como Palacios había sido elegido primer diputado socialista de América, también en 1904, siendo muy joven, y como se suponía de que era un joven revolucionario, Florencio Sánchez escribió: La Boca ya tiene dientes. Bueno, es Palacios el que habla en ese acto, pero no tienen éxito. Y así siguen en 1919, en 1920, hay intentos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para llamarle a este partido que se pretendía sea nuevo, Hipólito Vieites, también fracasa. En el año 1937, una gran asamblea, 100 instituciones en lo que fue el cine nacional, tampoco se logra nada hasta que en 1943 se produce ese golpe de Estado contra un presidente que era un conservador y de los peores, Ramón Castillo, que era trucho hasta en el segundo nombre, porque él se llamaba Ramón Antonio Castillo, y sin embargo en todos los documentos figuraba Ramón S. Castillo. ¿Por qué?
porque era tan grande el machismo que tenían. Y como en aquel tiempo se usaba Edelmiro Julián Farrell, Edelmiro J. Farrell, Juan Domingo Perón, Juan B. Perón. Y como él se llamaba Antonio, entonces tenía que ser Ramón A. Castillo. Entonces, por miedo a eso, cambió la A por la S. Es historia, puede buscarlo, está a mano, está en internet. No es que yo soy un viejo loco que se me ocurren estas fantasías. Esto es así. Bueno, en ese golpe de Estado, donde ya venía, se estaba preparando un gran fraude para que gane un terrateniente salteño que era Robustiano Patrón Costas. Estos oficiales del ejército, bueno, primero el coronel Monte, el coronel Mercante, forman el GO, van a hablarlo con Perón y dice, bueno muchachos, sí, pero después hay que gobernar, Claro, sí, damos el golpe, pero ¿qué hacemos? Y ahí comienzan a ponerse de acuerdo y evidentemente quien después lidera ese movimiento del GO, el Grupo de Oficiales Unidos, Juan Domingo Perón. Se produce el golpe de Estado, quiere asumir el general Rawson, entra una delegación de coroneles y le dice, general, su mandato terminó. Dice, ¿cómo tan pronto? Y si me resisto, lo tiramos por una ventana. Palabras del entonces coronel Perón. Bien, asume transitoriamente, después del 4 de julio del 43, el general Ramírez, unos meses, finalmente Farrell. Bueno, y es así, cuando a partir de esa fecha, Piñero comienza a moverse, era compañero, y el resultado es que un 29 de septiembre de 1944 se decreta la autonomía del partido de Lanús con el número 111. Era una algarabía, mucha gente. Imagínense, si yo nací en 1938 y la autonomía es en 1944, yo tenía ya ahí 6 años, o sea, un año después de la primaria. Por eso recuerdo que el abuelo César, que el abuelo Emilio y mi padre César me llevaron hasta el centro de Lanús, frente a nuestro club Lanús, donde estaba la casona donde funciona el Consejo Deliberante, y ahí había yo me acuerdo, mucha gente. Y otra cosa no me acuerdo. Sé que me dieron un turrón o algo así, había mucha gente. Era el día, y desde entonces que nosotros somos autónomos. Si hubo conservadores, los hubo, como vos señalás, si hubo de más de derecha, de más de izquierda, arriba, abajo. Bueno, lo cierto que esa lucha que duró 40 años no fue una lucha sangrienta, pero fue una lucha en el territorio de Siria donde al final ganaron los buenos. Esos que hicieron cosas por la luz, sí, la hicieron. Y algunos autonomistas, Camonte, por ejemplo, gran tipo, Emérito González, un radical, no era como él. Eran radicales irigoyenistas, radicales de Andrés. Bueno, así se fue gestando el proceso autonomista, con una cantidad infinita de detalles que si yo me pongo a relatarlos ahora termino sin voz y ustedes saben. Entonces, yo les pido que si hay alguna otra pregunta, les prometo que no voy a ser tan extenso, no sé si está bien la tuya, y bueno, vamos a escuchar a Luis. Javier, ¿qué te parece? Pero perfecto, bravo Omar, bravo.